en este foro con todos mis colegas, amigos, profesores. Aquí, como dije hace rato, aquí fue donde yo realmente me encaminé a la ciencia en Bacter Médica y en todo, en general, en todo el departamento de microbiología, ¿no? Con César, Lulú, la doctora Chela, la doctora Giono, etcétera. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre los últimos acontecimientos en ciencia básica, porque mi laboratorio es translational. También hacemos cosas de diagnóstico y desarrollo de otras metodologías para identificar bacterias, pero también tengo una parte de ciencia básica. También, si quieren preguntar algo en cualquier momento, me pueden interrumpir, nada más quiten el mudo a su micrófono y hagan la pregunta en cualquier momento. Si vemos que se está interrumpiendo mucho, entonces lo vamos a castigar un poco, yo digo, pero si todo va más fluido, podemos discutir puntos específicos en cualquier momento. Entonces, decidí... Ya puedes entrar. Ok, decidí... ¿Ya puedes entrar? ¿O corriste? ¿Por qué no corriste así? Sobre la... No, corrí. Okay, aquí tenemos a la señorita María Elizabeth Reséndiz. Ok, ya se mudó. Ok, voy a hablar sobre la oxidación de la hemoglobina, la repercusión de esta oxidación en el diagnóstico bacteriológico, para empezar. Eso es lo primordial. Pero además la repercusión de todas estas reacciones que estamos encontrando para la patogénesis. Y justo a pesar de que no voy a llegar hasta este punto de la patogénesis tan extenso, porque estamos preparando el paper todavía, sí les quería mostrar esa foto, que es una sección de la nasofaringe, ¿no? Ahorita vamos a ver que Streptococcus coloniza el epitelio de la nasofaringe en la mayor parte de los niños. Esta es el epitelio pseudoestratificado, columnar, con todas las microvellosidades que hay en la nasofaringe, etcétera, no queratinizado. Abajo tenemos el tejido conectivo con los vasos sanguíneos capilares que se conocen, donde justo aquí lo ven ustedes claramente en esta sección que nosotros tomamos de un animal, le sacamos la nasofaringe y tomamos las secciones y las teñimos con hematoxilina. Vemos claramente los eritrocitos a una distancia realmente corta, no mayor de 60, 70 micrómetros. En Streptococcus pneumoniae obviamente está en esta parte y tampoco lo voy a enseñar, pero migra a toda esta zona donde encuentra una cantidad impresionante de eritrocitos, fuentes de hemoglobina y donde se dan todo el gusto que ellos tienen. Si no ven la diapositiva, me avisan porque acá tengo dos pantallas. Aquí cambié la diapositiva nada más para comentar que mañana es justo el Día Mundial de la Neumonía. Entonces, es muy importante. Lo estamos celebrando aquí. ¿Perdón? Sí, lo lamento, Jorge, es que hay personas que a pesar de que les indiqué que Oh, entraran y apagaran, siguen teniendo su micrófono pero abierto. sí, Entonces, sí se ve, ¿verdad? Sí cambió la pantalla. yo solo veo la del título y alcanzo a ver Oh. la segunda. No sé si quieras intentar volver a pasar a otra y vemos si está funcionando y si no, para que ¿cómo se llama? Ya dejes de compartir y lo vuelvas a compartir. ¿Quieres pasar otra diapositiva nada más de prueba? Ok. Déjame ver. Sí, porque se ve la misma diapo en ¿Cambió? no, seguimos viendo la misma, la de Jorge, la de tu presentación y la de una gráfica que se ve a continuación. Pneumonia kills more children, no es la siguiente. Ok, aquí se ve ya. No, no se sigue viendo las mismas, fíjate. ¿Quieres dejar de compartir y volver a compartir? A lo mejor eso soluciona el problema. Ok, lo voy a hacer ahorita rápido. Sí, son cosas que Stop. pasan con estos programas. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Y lo voy a hacer de nuevo. Y vamos a compartir. Ok, share screen.
Ahí se ve que ya vas a empezar a compartir. Ahora ya vemos tu presentación de PowerPoint. Ok. Ahora sí la vemos. Sí, ya está pasando perfecto. Ok. Ahora sí estamos en la azul. Sí, perfecto. Se ve la que dice Pneumonia kills more children. Ok. Perfecto. Gracias, te dejo. Sí, bueno, ok. Entonces lo que quería decir aquí rápido es que todavía hasta el año pasado, el 2019, la neumonía es y seguirá siendo, desafortunadamente gracias al COVID, el número 1 causa de mortalidad. Esto es en niños. No esperamos que esto cambie muchísimo porque es en niños y los niños tienen un menor efecto con COVID, pero va a aumentar significativamente la mortalidad, ¿no? Otra cosa que quería que vieran es que todavía el año pasado, 2019, causaba un poquito más de 700,000 muertes neumonía, y estamos hablando de todas las causas de neumonía. Mantengan ese número en la mente porque vamos a ver los números de Streptococcus pneumoniae y observar lo importante que es Streptococcus pneumoniae para la mortalidad por neumonía. Entonces, lo que les voy a platicar rápidamente, son 3 cosas más importantes. Vamos a hablar generalmente de Streptococcus pneumoniae porque este bicho lo estudiamos en el laboratorio, justo lo vemos aquí, en un mar de eritrocitos, algo que nosotros simulamos en el laboratorio como una bacteremia, y pueden ver incluso como la movilidad y cómo es tan dinámico. Vamos a ver una parte donde les voy a hablar sobre el peróxido de hidrógeno y la oxidación de hemoglobina y cómo eso produce lo que nosotros conocemos como la alfa-hemólisis. Y voy a terminar con unos conceptos de cómo se utiliza hemoglobina, cómo Streptococcus pneumoniae utiliza hemoglobina y cuál es la potencial importancia en la patogénesis. Todavía estamos en esa parte, estamos estudiándola. Rápidamente, entonces, les decía hace un momento, casi, bueno, el 90% de los niños o más, los niños en los países en vías de desarrollo, tienen Streptococcus pneumoniae en la nasofaringe. Y eso es importantísimo porque causa casi 15 millones de episodios graves de enfermedad neumocócica con 400,000 muertes. Más de la mitad de la mortalidad que se ve en todas las causas de neumonía que vimos hace rato, 700,000, son causadas nada más por Streptococcus pneumoniae. Es el número 1 causante de neumonías dentro de todos los patógenos de todos los patógenos que pueden causar neumonía, es el que causa la mayor mortalidad. Y ojo, estoy hablando de mortalidad, no de enfermedad. Bueno, sabemos que está en la nasofaringe y también produce 300 millones de casos de otitis media en el año. Son muchísimos casos para una enfermedad que deja secuelas como sordera, etcétera, ¿no? Y además que puede llegar a meningitis y otras cosas. Y ya vimos que causa neumonía, septicemia y meningitis, ¿no? Es bastante grave. También quería tocar un poco en esta parte de los factores de virulencia y hacer unos puntos muy específicos. Este es probablemente de un paper de hace 10 años, a propósito lo puse y ahorita verán por qué. Dentro de los factores los más estudiados hay muchos más que conocemos, ¿no? Lo clásico de que hacen una mutante y se prueba en un modelo animal y en el modelo animal hay una disminución en la virulencia, entonces bueno, esto es un factor de la virulencia y se siguen estudiando. Aquí están los más conocidos, Lead-A, que es una autolicina, lo que hace es que abre, ¿no? De hecho mata al neumococos, lo lisa, pero en los principios del crecimiento, esa lisis produce la liberación o lo que se conocía como la liberación de la neumolicina, es una hemolicina, es la más importante de Streptococcus pneumoniae. Estos dos, bueno, los genes de estas dos proteínas son las que se utilizan para el diagnóstico por qPCR. Luego existen todas estas series de transportadores ABC que son transportadores de metales, ¿no? PSA, que es el más importante probablemente, y muchos de estos son para transportar hierros y metales esenciales para la sobrevida de las bacterias. Tenemos también proteínas que unen a colina, que es
es donde Streptococcus pneumoniae es una unión inespecífica realmente. Bueno, se une a colina, pero colina hay por todos lados. Así que hay muchas adhesinas que utilizan neumococos para unirse al epitelio de la nasofaringe o al epitelio de los pulmones. Sortasas que van a colocar neuraminidasas en el peptidoglicano y estas van obviamente a rasurar, ¿no?, todos estos ácidos siálicos de las células epiteliales y hacen un hueco y bueno, las colline binding proteins se pueden anclar. Otras adhesinas que han sido menos caracterizadas, pero importantes porque además se utilizan en las vacunas, etc. También se tiene la cápsula, que es la primera capa que se ve aquí. Como dije, el peptidoglicano o la pared celular y la membrana celular. Todo esto, además lo quería poner en contexto porque de todos estos conocidos factores de virulencia que tenemos, solamente uno de ellos ha sido muy exitoso para disminuir la enfermedad neumocócica, lo cual quiere decir que todavía tenemos un mundo de antígenos por explorar y por explotar para seguir disminuyendo la mortalidad de neumococos. Estoy hablando de la cápsula, ¿no? La parte más externa que está aquí puede llegar a medir hasta una micra. El problema que hay es que hay más de 100. Bueno, el último se reportó en NBio en el 2020 por el grupo del doctor Nunn de la Universidad de Alabama. Es esta cápsula de polisacáridos que se encuentra aquí alrededor de Streptococcus pneumoniae. Afortunadamente, solo un grupo de ellos, no más de 20 cepas, son las que causan el 80% de las enfermedades, ¿no? De la otra parte que es muy importante, es la epidemiología. Entonces, con los datos epidemiológicos nosotros podemos saber, ok, tenemos 100 polisacáridos capsulares o variantes antigénicas, pero solamente 20 de ellos van a ocasionar la mayor parte. Y es por la cual las vacunas están hechas contra esta cápsula. Empezó con la vacuna PCV7, que es la Prevnar de Pfizer, que tenía 7, obviamente, tipos capsulares, los cuales están enlistados ahí. Luego vino Synflorix de GSK, que puso además 3 más para competir contra Pfizer seguramente, unos 5 y 7F. Y luego Pfizer contraatacó con la 13 y tiene, además de la 10, tiene 3, 6A y 19A. Eso no es lo más importante. Lo más importante es en esta diapositiva, que antes de la vacuna, al menos esto es en Estados Unidos, teníamos 80 casos por cada 100,000 habitantes, y todo esto bajó una vez que se introdujo la vacuna, bajó significativamente a casi solamente 10. Aquí lo que estoy mostrando es los casos ocasionados por la vacuna 7, por los serotipos de neumococos que están incluidas en la vacuna 7. Otra cosa importante lo vemos aquí en la barra azul, en la línea azul. Se empezaron a incrementar los casos por 5 serotipos más. Entonces, esos fueron los 5 serotipos que se diseñaron para la nueva vacuna 13 y ellos disminuyeron significativamente. Bueno, disminuyeron hasta 0, casi no existe casos estos son casos hospitalizados, son casos graves de neumonías, no son outpatients, sino son casos graves de neumonías hospitalizados, casi no se ven por serotipos de vacuna, y el residuo que queda en Estados Unidos es por serotipos que no se encuentran en la vacuna. Así que bueno, el 80 de cada 100,000 habitantes hacen casi 20,000 o más casos. Y eso teniendo en cuenta que probablemente en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un doble en el caso porque hay doble de portadores sanos. Entonces, si hubiera un doble de casos, probablemente estaríamos hablando de unos 40 a 50,000 casos de enfermedad grave neumocócica en la Ciudad de México, nada más por el número de habitantes que tiene, obviamente, lo cual se salvan si están vacunados. Esto fue un caso muy, muy importante y lo quería poner aquí porque además está todo esto bastante fresco. Entremos en materia. De lo que les voy a hablar es no relacionado con la vacuna, pero todo empezó en Harvard, porque cuando se empezó la vacuna, entonces se vio que el neumococo se estaba desapareciendo y se sabía que de alguna manera interfería neumococos con el crecimiento de Staphylococcus aureus. Entonces, lo que dijo Mark Lipsitch en Harvard, además diseñaron un experimento bastante sofisticado que les voy a mostrar en este momento.
Ellos dijeron, no, cuando le quitemos el neumococo se va a brincar Staphylococcus aureus porque sabemos que lo interfiere, pero hay que demostrar que lo está interfiriendo, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue algo bastante sofisticado en poner las dos bacterias en un tubo de ensayo con caldo, crecerlas por cierto tiempo y sembrarlas en sal y manitol unas y en agar de sangre con gentamicina el otro, y contarlas. Entonces lo que vieron ellos, y esto es solamente Staphylococcus aureus, es que en pocas palabras, estos cocultivos hacían que Staphylococcus aureus se moría. No había nada, después de 20 horas, un cultivo aeróbico de Staphylococcus aureus ya no existía. Streptococcus estaba todavía ahí, no muestro los datos, pero ellos estaban normales. El cultivo anaeróbico no tenía ningún efecto contra Staphylococcus aureus, y el cultivo aeróbico con catalasa tampoco lo tenía, lo cual dijeron, bueno, entonces lo que lo está matando es el peróxido de hidrógeno que Streptococcus pneumoniae produce. Entonces, estábamos en mi laboratorio, recién llegado un estudiante de doctorado de Pakistán que vino con una beca tipo de movilidad de CONACYT, doctor Faida Han, que vino por un año en mi laboratorio y decidimos igual diseñar otro. Bueno, él estaba de hecho intentando hacer transformaciones con Staphylococcus y Streptococcus pneumoniae. Y lo único que él venía en biofilms, y lo único que él hacía después del experimento era venir a decirme que no había ni un solo Staphylococcus aureus, lo cual tenía sentido además, ¿no? Con los estudios de Mark en Harvard. El experimento que diseñamos fue, porque además esto pasaba en 4 horas, recuerden que el experimento de Harvard tomaba 20 horas y en biofilms nada más 4 horas. Entonces, bueno, la idea nuestra fue que el estar tan cerca entre ellos tenía un impacto en la fisiología de Staphylococcus aureus de alguna manera, y lo único que hicimos fue ponerlos en un sistema Transwell para separarlos. Así que, y además probamos cepas importantes, MRSA, las meticilina resistentes a la meticilina, ¿no? Cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que iban a crecer en 4 horas hasta 10 a la 8, pero junto con Streptococcus pneumoniae. Aquí estamos hablando de los biofilms, solamente lo que estaban abajo. No había absolutamente nada, ni una sola bacteria en 4 horas, súper, ¿no? Estábamos muy emocionados, bueno, lo seguimos estando, de hecho. Cuando lo poníamos en el Transwell, si estaba arriba o abajo, no pasaba absolutamente nada. Bueno, había una disminución, obviamente, porque esto que se secreta en el hydrogen peroxide que se secreta en el medio tiene un efecto, pues tenía que estar cerca de alguna manera para matarlos, ¿no? Eso fue todo este estudio que hicimos, es el requerimiento de physical contact para que los maten más eficientemente. Y bueno, eso nos dio además una portada, bueno, le dio al doctor Han y a Sui-Ching Hu una postdoc en mi laboratorio en una edición especial que hubo de Pneumococos. Yo no tuve nada que ver con la portada porque yo fui editor de esa edición especial, pero no tuve nada que ver con escoger la portada. De estos muchachos lo enviaron y compitieron por ellos mismos y hubo un comité que las escogió. Pero aquí vemos cómo Streptococcus pneumoniae se monta encima de Staphylococcus aureus y eventualmente los mata a toditos. Bueno, la idea entonces con la doctora Wu, que ahora es assistant professor en China, fue encontrar el mecanismo. Ya teníamos idea que era por medio de hydrogen peroxide o peróxido de hidrógeno, pero además lo que decidimos hacer, lo que pensamos en ese momento fue, ok, si nosotros estamos diciendo que solamente requieren el physical contact, ¿no? El contacto físico, pongámoslo juntos en una placa de agarrar sangre y eso va a ser suficiente para que uno mate al otro, ¿no? Si eso pensamos que pasa en la faringe, donde no hay muchos líquidos, ¿no? Un poco de mucosidad, pero no hay líquidos. Entonces nosotros tendremos que reproducir eso en una placa así fácil. Y justo fue lo que pasó, aunque no fue tan fácil, porque al principio, si los infectábamos con las mismas densidades, no pasaba absolutamente nada. Los blancos, incluso se ve la beta hemólisis de Staphylococcus, están vivitos y coleando. Pero al incrementar la densidad de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus se muere por completo.
¿Ok? Teníamos la idea, obviamente, y siempre pasaba lo mismo, obviamente. Subía la densidad de Staphylococcus aureus y nada más le tenías que subir un poco la densidad de Streptococcus para que se murieran. Súper, ¿no? Seguíamos con lo mismo, ¿no? Contacto físico y además sucedió en una placa de agar sangre. Obviamente tenemos otros experimentos, les estoy mostrando los más fáciles visuales, pero hay otros más fríos, las barras y todo ese rollo. Entonces, bueno, era hydrogen peroxide, decían los de Harvard y otras personas más, y sí tenían razón realmente, pero de entrada le pedimos a Mark la mutante, y esta es la mutante. Lo que pasó con la mutante fue que sí, efectivamente, es la wild type, Tiger 4, que es una de las cepas tipos, subiéndole la concentración, bueno, incluso en este experimento la misma concentración, porque esta es una cepa diferente, esta es otra methicillin resistant. Se moría y le pusimos a la mutante de SPXB, lo cual les platico rápido antes de que pase esa parte. ¿Cómo se produce el peróxido de hidrógeno Streptococcus pneumoniae? Viene de la glucólisis, ¿no? Ya toda esta zona, ustedes se la conocen más que yo, en bioquímica microbiana se estudia muy, muy bien, y yo creo recordar algunos de los steps. Al final de cuentas se produce piruvato, y este piruvato se va a acetilfosfato, y aquí es donde la piruvato oxidasa, que es SPXB, produce el hydrogen peroxide y convirtiendo piruvato a acetilfosfato, y luego pues, se produce acetato, y aquí es donde se genera ATP. Bueno, así como otras bacterias ácido lácticas, Streptococcus pneumoniae solamente produce ATP en esta reacción. Quiere decir que esto sucede todo el tiempo, right? Está girando todo el tiempo esta reacción, glucólisis, y los ATPs de la glucólisis y los ATPs del acetilfosfate a acetato, y eso es todo. Entonces, por eso Streptococcus y otras bacterias de ácidos lácticos producen muchísimo hydrogen peroxide, porque de aquí es donde viene la principal fuente de ATP. Sin embargo, entonces esta mutante que no hace hydrogen peroxide, nada más teníamos que subirle un poco más la densidad, y estos experimentos están muy sencillos porque tenemos toda una placa para gotear, ¿no? Entonces goteas más y ya está. Había muchísimo espacio y vimos que de todas maneras en algún momento lo mataba, así que había otro factor, no nada más era hydrogen peroxide, lo cual nos puso contentos, right? Porque nadie nos iba a aceptar ningún paper con algo que ya estaba dicho por los de Harvard. Además de la evidencia científica, obviamente. Bueno, nos pusimos a leer un poco de bioquímica microbiana, de hecho, y lo que pasó fue que existe otra enzima que se llama lactato oxidasa. Esta regresa el lactato, pues es el ácido láctico que se produce en el músculo, ¿no? Y todo esto que sabemos que sucede cuando se disminuye la tensión de oxígeno, etc. Entonces, este lactato se regresa en las bacterias ácido lácticas mediante esta enzima, y esta reacción produce también hydrogen peroxide. Así que estaba hasta cierto punto sencillo, pero nada más que tuvimos que hacer una doble mutante. La doble mutante está justo aquí. Y lo vemos claramente que subiéndole incluso a 10 a la 9, Streptococcus pneumoniae no le hizo absolutamente nada a Staphylococcus aureus. La conclusión aquí, y nos dieron un highlight que no lo pude encontrar en el Journal of Bacteriology porque hicimos muchísima bioquímica y mostramos por métodos bastante sofisticados que existían los radicales, es que se requería hydrogen peroxide, peróxido de hidrógeno para matarlo, y era una combinación del peróxido de hidrógeno producido por estas dos reacciones en neumococos. Hasta ahí nos quedamos. En este estudio, bueno, hasta ahí vamos, obviamente andamos tras el blanco del hydrogen peroxide, pero en medio de todo esto, lo que sí sucedió es que a mí me gusta mucho verlas, y de hecho yo hago muchos de estos experimentos, aunque no lo parezca, y entonces lo que yo veía todo el tiempo es que tenemos las mutantes individuales, es que las mutantes individuales tenían ese halo de alfa hemólisis que tiene la wild type. Esta es la wild type, todo el mundo lo ha visto. El halo que parece un halo verde alrededor del crecimiento de Streptococcus y de cualquier otro Streptococcus alfa hemolítico. Pero la doble mutante no tenía absolutamente nada alrededor de las colonias. Las colonias son más grandes porque incluso la ausencia de hydrogen peroxide les deja que ellas crezcan un poco más
disminuye un poco la densidad en algunos cultivos, bueno, pero es otra historia. Lo importante era esta ausencia del halo, ¿no? Entonces nos pusimos a leer un poco la literatura y lo que descubrimos fue que nadie sabía exactamente cómo se producía la alfa hemólisis. Este es un review, aunque es del 2002, incluso reviews nuevos dicen exactamente lo mismo, pero este en particular lo estoy mostrando a propósito porque viene del profesor Richard Falkland, que fue el jefe de Streptococcus, probablemente cuando la doctora Giono estuvo aquí en el CDC, ¿no? El jefe del laboratorio de Streptococcus por muchos años en el CDC, una autoridad. Acá lo vemos claramente que lo decía, no hay ninguna enzima o toxina documentada que produzca la alfa hemólisis, ¿ok? Entonces estaba fácil, la correlación no existe y nosotros sí tenemos la evidencia aquí que es por peróxido de hidrógeno, pero además decía que sí parecía que el peróxido que ellos producen destruye las células rojas, ¿no? Los eritrocitos. O sea, lo que aparece en los libros de texto, y lo tenemos incluso aquí, nosotros lo enseñamos así, todavía lo enseñamos este año con la aclaración de que incluso un estudiante de aquí va a mostrar el mecanismo, es que la alfa hemólisis es una lisis incompleta de eritrocitos, que según el doctor Falkland podría ser porque el peróxido de hidrógeno no los destruye, pero el Streptococcus pneumoniae tiene una neumolicina o una hemolicina que es además igual de potente que cualquier otra. ¿Por qué no se expresa o no funciona en estos casos? No lo sabemos a ciencia cierta, pero esa era lo que se pensaba en general. Entonces decidimos averiguar qué es lo que estaba pasando con un grupo de estudiantes de doctorado. Ana es un postdoc que ustedes ya lo vieron en las fotos anteriores. Después de que se graduó de Pakistán, lo recluté de regreso y aquí está con nosotros ahora. Y además es un estudiante de Medical School, un estudiante de medicina y bueno, un grupo de investigadores con mucha experiencia en el área de Streptococcus, porque esto, que además ya lo mandamos a publicar y está de aparecer, va a tener muchas repercusiones. Y aquí está, ¿no? Nuestra pregunta fundamental fue cómo es que el peróxido de hidrógeno causa la alfa hemólisis. Esto es lo que enseñamos, lo aparece por todos lados. La beta hemólisis los produce unas hemolicinas potentes como la del Streptococcus pyogenes. La alfa hemólisis es una lisis incompleta y la gamma es ausencia de lisis. Así sale por todos lados y esto, bueno, va a cambiar en cuanto se dé un poco más de difusión a nuestras evidencias y en cuanto el paper esté aceptado. El paper, de hecho, es este que está aquí, ya lo reenviamos un par de veces, ya la última vez con casi nada de preguntas, un análisis extra que nos pidieron, pero en general lo que les voy a mostrar es lo más importante del paper. Insisto, las cepas wild types, Tiger4, producen este halo verde, la D39, aquí está el halo verde de alfa hemólisis y F3030, todas estas son cepas tipos de preferencia, secuenciadas, etc. Enseguida, obviamente, lo primero era probar las mutantes en la hemolicina o nemolicina, ¿no? Entonces hicimos un par de ellas también. La mutante en PLI no hace absolutamente, bueno, ahí está el halo, a pesar de ser la mutante en la hemolicina, sigue teniendo el halo. D39, mutante en hemolicina, sigue teniendo el halo idéntico, y lo mismo pasa con F3030. Las tres tienen el halo de alfa hemólisis, lo cual indica que no es causada por una hemolicina. En cambio, las mutantes, hicimos cuatro dobles mutantes, SPXB y LCTO, no tienen ese halo. Aquí está la de Tiger4, aquí está la de D39 y aquí está la de EF3030, no tienen absolutamente nada de alfa hemólisis, ¿no? Esto está claro. La alfa hemólisis está relacionada con el hydrogen peroxide. Lo mismo sucede con Streptococcus mutans.
Este es uno de los clásicos no alfa hemolítico, o sea, gamma hemolítico, está también en los libros, ¿no?, de identificación de bacterias de Streptococcus. Es el clásico, por eso lo pusimos aquí junto con las mutantes, porque se ven prácticamente idénticas. Y esta Streptococcus mutans no produce peróxido de hidrógeno, ¿no? Tengan muy en cuenta esa parte por lo que vamos a ver más adelante. Algo que hicimos también fue ponerle catalasa a los cultivos de la mutante de Pli. No habían, ya le quitábamos ese halo de alfa hemólisis, y la wild type también con catalasa no tiene casi nada. Obviamente no es perfecto, todavía se logra ver un poco, pero no hay absolutamente nada. La siguiente pregunta era claramente, bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Entonces, no hay peróxido de hidrógeno, no hay esa verdosidad que le llaman alfa hemólisis, pero ¿cuál es el mecanismo, ¿no? Esa es la próxima pregunta. Y bueno, encontramos que hay una condición clínica que se llama metahemoglobinemia, que es justo la acumulación de metahemoglobina en el cuerpo de algunos pacientes, porque la hemoglobina se oxida, y justo aquí se ve claramente un paciente normal, tiene su sangre o su piel rojiza, y una persona con metahemoglobina tiene un aspecto verdoso, azuloso, y lo mismo en la sangre, tal cual sucede así. Se ve la sangre más oscura en pacientes con metahemoglobinemia. Esto además se puede cuantificar en el laboratorio, es una de las maneras en las cuales la metahemoglobinemia se diagnostica. Lo voy a llevar rápido en esta gráfica. Aquí vemos los dos picos de oxihemoglobina. O sea, la hemoglobina oxigenada, obviamente alfa y beta, produce dos picos en un espectroscopio. Y cuando se oxida, entonces, además también es muy popular en estos tiempos, la curva se aplana, y esta curva entonces se conoce como metahemoglobina, porque es una forma que tiene problemas para unir oxígeno, ¿no? Está oxidada, y precisamente por eso se ve azul, ¿no? Entonces, lo lógico era pensar que esta coloración, ¿no?, que producía el peróxido de hidrógeno, que además es un agente oxidante, bueno, era una oxidación, y nos fuimos contra esta methemoglobina. Esta es la molécula de hemoglobina, no lo tengo que ir a detalles en este foro, pero bueno, otra vez, como lo dije, tiene dos cadenas, una beta, una alfa. Adentro de las cadenas es un polipéptido de 4 cadenas que tiene un grupo M en cada una de esas cadenas, y en el grupo M, que es la parte orgánica de la molécula, tiene unido un hierro, y ese hierro es justo el que une al oxígeno molecular, y esto se conoce como, este es el ion ferroso, y el peróxido de hidrógeno, que además lo encontramos en la literatura, produce algo que se conoce como el ion férrico, tiene más problemas para unir oxígeno, y eso es lo que provoca la metahemoglobina. Así que estaba hasta cierto punto sencillo de anticipar, ¿no? Esto era lo que podría estar pasando en los cultivos. El asunto era cómo lo demostrábamos. Entonces, también nos fuimos a bacteriología clásica, y yo recuerdo haber escuchado esto de la doctora Gion, de la doctora Chela Castro, ¿no? El clásico Hemoglobin Release Assay, ¿no? La liberación de hemoglobina de eritrocitos. Lo voy a comentar muy rápidamente, ¿no? Una suspensión de eritrocitos, 3-5%, si tú le pones saponina o agua, se revientan los eritrocitos, se libera la hemoglobina, y la pasas en un espectroscopio, y entonces ves lo que se conoce como el pico Soret. Esta es la parte visible, obviamente, ¿no? El fierro y el grupo M es lo que hace visible en el espectro del espectroscopio a la hemoglobina. Así que lo que estamos viendo aquí es realmente hemoglobin, las dos, ¿no? Porque el heme es una molécula muy pequeña, así que si no estuviera unida, se desaparecería este pico, ¿no? Tengan eso muy en cuenta también. Entonces, al liberar la hemoglobina, se ve este pico, y también se logran ver los
picos de la oxihemoglobin, la alfa y la beta, así claramente. Entonces, lo primero que exploramos es, bueno, agarramos estos eritrocitos y los pusimos con los sobrenadantes de los cultivos. Este es el 4 horas de cultivos de la wild type, de la mutante de la hemolicina y de la doble mutante del hydrogen peroxide. El control, obviamente, esta es la máxima liberación de hemoglobina cuando lo hacemos con cualquiera de las dos, saponina o agua, ¿no? Esto es lo que vemos. En 4 horas de cultivo, y esto es un ensayo de 30 minutos, pero el sobrenadante es de 4 horas. En 4 horas es casi suficiente para liberar toda la hemoglobina de los eritrocitos. La mutante de la hemolicina no libera absolutamente nada, tiene ese defecto con un pico muy, muy pequeño que seguramente es el hydrogen peroxide. Y además el hydrogen peroxide, la mutante, tiene una disminución de liberación de hemoglobina y eso está reportado además en este paper del grupo del Dr. Thornton de Mississippi State University, que es otro cuento, pero el hydrogen peroxide hace que se lisen un poco de las bacterias liberando la neumolicina, lo cual no sucede obviamente en la doble mutante, pero en fin, este fue el primer experimento, un control, vamos a decirlo, vamos a hablarlo de esa manera y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, en 4 horas la wild type libera toda la hemoglobina y cuando vemos los picos los picos que deben de estar aquí, pero acá los amplifiqué obviamente. Este es el control, están claramente vistos los oxihemoglobin y los cultivos de 4 horas aplanaron la curva por completo, ¿no? Esto está clarísimo, no hay absolutamente nada. Este es methemoglobin. Los cultivos de 3 horas también aplanan la curva y en 2 y 1 hora no parece que esté aplanada, pero no hay mucha, los picos no aparecen justo como aparece en el control, pero esto fue muy fácil de explicarlo porque si nosotros vemos la liberación de hemoglobina de la wild type a las 2 y 1 horas apenas comienza a suceder, así que era lógico pensar que no iba a haber suficiente oxihemoglobin en esos puntos para lograrla ver, lo cual era un problema porque si tenemos a esta doble mutante que casi no libera hemoglobina, entonces no íbamos a ver, de hecho, en esa doble mutante methemoglobin. Era un problema que lo resolvimos muy fácilmente. Pensamos, entonces, lo único que necesitamos es tener oxihemoglobin liberada, ¿right? Entonces, y lo que hicimos fue sacar la hemoglobina de los eritrocitos, ¿no? Con saponina y entonces agregarla a los sobrenadantes de las diversas cepas y esperárselos media hora y ver lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es aquí. Este es el control cuando la liberamos. Son 2 ensayos diferentes. En uno se ponen los eritrocitos y en otro se pone lo que ya liberaste de hemoglobina, que es este. Y entonces los sobrenadantes de la mutante de la neumolicina seguían aplanando la curva casi en el mismo nivel que la wild type. En cambio, la doble mutante no lo hacía, ¿no? Y esto fue estadísticamente significante, etcétera, comprobando que ese hydrogen peroxide que estaba produciéndose era responsable de la methemoglobin que se estaba produciendo en los cultivos, pero además, para no errarle, también le agregamos catalasa a los sobrenadantes de la cepa wild type y no hubo metahemoglobina. Y además le agregamos el peróxido de hidrógeno puro y tal cual. Lo único que necesitamos es ponerle el peróxido de hidrógeno y esto oxida la hemoglobina de tal manera que se produce methemoglobin. A pesar de que del rigor que tuvieron todos estos experimentos, seguimos pensando en otros más que además los reportamos en el paper y probablemente la cereza en el pastel es esta, porque lo único que necesitamos para poner verde la sangre, el agar sangre, es peróxido de hidrógeno. Aquí le agregamos la molaridad similar a la que se produce en los cultivos de streptococos, menos de tiene que ser menos de 1 milimolar, aquí está mal, es 880 micromoles. Y todo esto hacía que se pusiera lo que se llama como alfa hemólisis.
El paper termina ahí. Confirma que esta alfa hemólisis se produce por el peróxido de hidrógeno. Acá nada más les traigo una imagen más de regalo de otras cosas que estuvimos haciendo por el área de bacteriología médica. Si recuerdan cómo se hacen los antimicrobial tests, los MICs, los que se aprueban la CLSI, ¿no? Los Clinical Laboratory Standard Institute. En Streptococcus pneumoniae se requiere este medio que se conoce como el Cation Activated Mueller-Hinton Broth, o sea, es caldo de Mueller-Hinton con cationes, pero además se le agrega sangre de caballo lisada, ¿no? Lice horse blood, que está aquí, ¿no? Y lice horse blood es exactamente lo que nosotros estamos reportando en el paper de la methemoglobin. Y si son curiosos cuando hagan sus MIC, van a ver que después de unas horas ese caldo se torna verde en los MICs, pero además se torna muy denso. Si también se preguntarán, bueno, ¿por qué? Y esa pregunta me la hacía yo, ¿por qué se utiliza caldo con sangre de caballo? Si el Streptococcus pneumoniae crece muy bien en THY o en cualquier otro caldo, por lo menos crece, ¿no? Probablemente eso lo vamos a ver en esta siguiente parte. Voy a cambiar todo viene junto, ¿no? Aunque son subjects diferentes, temas diferentes, pero viene junto y ahorita ustedes verán por qué. Acá es un estudio con hemoglobina. Todo, de hecho, empezó estudiando los efectos de la hemoglobina en los cultivos de Streptococcus pneumoniae con un grupo de Georgia State University y principalmente por la doctora Achter. Bueno, ahora la doctora Achter, en ese tiempo era estudiante de doctorado en Georgia State, pero estuvo en mi laboratorio un buen rato también haciendo algunos experimentos con el grupo. Entonces, la siguiente parte es cómo se utiliza la hemoglobina y ustedes verán por qué. Esto lo publicamos muy recientemente. Si nosotros le ponemos a un caldo de cultivo de streptococos, aquí está el THY, es el azul que está aquí. Así es como crece Streptococcus. Es decente, no es Escherichia coli, ni Salmonella, ni ningún otro, pero es decente, ¿no? Tenemos 10 a la 8, 10 a la 9 bacterias suficientes. Si le ponemos hierro, no pasa absolutamente nada más, ¿no? Eso también ténganlo muy en cuenta. En cambio, si el Streptococcus se crece con hemoglobina, ¿no? 20 micromolars o 10 micromolars, esto incrementa casi el doble, ¿no? Esto explica por qué el MIC requiere, ¿no?, de sangre lisada, que seguramente eso fue una serendipia. Alguien vio que crecía un poco mejor y se acabó, ¿no? Pero no, en este paper nosotros explicamos hasta cierto punto por qué, ¿no? Y la hemoglobina, y eso es lo que estamos tratando de explicar en general, qué es lo que sucede, por qué existe por qué crece, se incrementa el crecimiento. Eso no sucede con otras proteínas de suero, ¿no? Como albúmina o incluso mioglobina, es específico para hemoglobina. Lo que vimos en RNA sequencing reactions con Famina, que además ahora recientemente la contrataron en el laboratorio de Streptococcus del CDC, y esto se volvió como una costumbre. Vimos que, bueno, ella vio que este gen de SPXB era de los que más se incrementaban, ¿no? Entonces ya hay una correlación entre hemoglobina, unas reacciones que suceden en las placas de agar sangre. De los genes que más se incrementa su transcripción son el gen de peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿por qué? Claro, también otros, ¿no? Las proteínas de unión a hierro y unas adhesinas, y incluso la neomolicina está aquí. Y unas proteínas que se han demostrado como por un grupo incluso de México, SPSB37, yo edité ese paper para Frontiers, un grupo de Simvestaff, esa proteína une hemoglobina. Está claro por ese paper, por lo menos, pero ¿qué es lo que sucedía? En eso estamos. El siguiente paper, además que está ahorita en revisión en Infection and Immunity, fue de biofilms. Es importante los plantónicos, las células plantónicas, pero yo hice mucho hincapié en este grupo, yo lo he hecho, en que las células plantónicas en Streptococcus la ve uno en las bacteremias y en los
en las meningitis, pero esos casos son los menores. Los casos mayores son las neumonías, otitis media, donde no hay líquidos o no es un ambiente tan acuoso como se puede ser un ambiente en la sangre. Entonces, lo hicimos también con los biofilms y lo mismo pasaba. Les comenté el hierro o el caldo normal o el mismo grupo M, mioglobina, suero, albúmina, nada incrementaba los biofilms como lo hacía la hemoglobina. Esto es impresionante. Estamos hablando de, cuando hicimos el análisis con fluorescencia, es casi 3000 veces más biofilms. Y además lo vemos claramente, ¿no?, en el microscopio confocal. Estos dos papers nos dieron la pauta, ¿no?, para seguir investigando. Son observaciones muy importantes que van a cambiar la manera en que estamos nosotros viendo al menos la relación huésped-parásito, porque hasta hacía mucho tiempo todo estaba relacionado con las células plásticas en Streptococcus pneumoniae, muy poco biofilm, de hecho, es muy poco estudios con biofilms. Nosotros hicimos un estudio, ahorita vamos a ver por qué es lo importante, ¿no? Otra vez, recuerden, los biofilms son la manera en que ellos colonizan las mucosas, ¿no? Forman agregados, no andan nadando por ahí porque no hay donde nadar, forman agregados. Y entonces, si estos biofilms que están agregados y no en la nariz, en la nasofaringe, toman la hemoglobina, y la hemoglobina está almacenada en los eritrocitos, ¿no? ¿Cómo pasa eso? A alguien se lo comentaba, creo que lo discutíamos hoy en mi lab meeting. Lo más lógico pensar es que la estaba liberando la neumolicina, ¿no?, de los eritrocitos, pero no hay donde liberar neumolicina. Entonces, eso me recordó el estudio que hizo Joe Shack, ahora Dr. Shack, que está en UCSF, y que publicamos en EnBio. Y la pregunta aquí era cómo los biofilms podrían liberar hemoglobina de los eritrocitos si no había dónde secretar la neumolicina, que lo dije al principio, que a propósito lo puse que era secretada. En los biofilms no hay donde secretar nada. Y simplemente lo que hicimos fue buscar la neumolicina en los biofilms, y Josh la encontró expresada prácticamente a los mismos niveles que en las células planctónicas. Y además, lo cual fue muy importante, es agarrar esos biofilms, las células biofilms, las cosechamos y las pusimos con ese hemoglobin release assay, y se producían exactamente los mismos niveles de liberación de hemoglobina, ¿no?, en los eritrocitos. Entonces, la pregunta que era obvia, ¿no?, es cómo se libera la hemoglobina en unos biofilms, si están en la faringe o están en los lungs, y que la respuesta era la hemolicina. Bueno, nosotros lo comprobamos experimentalmente y lo publicamos en EnBio, y pues es una de las, es la top journal de la American Society of Microbiology. El mensaje que quiero enviar aquí es que, si bien nosotros podíamos imaginarnos que así sucedía, nadie lo había demostrado anteriormente. Nosotros lo hicimos en este paper. Y entonces, la conclusión fue que la neumolicina se alojaba en el neumococos, en la pared de neumococos, y eso lisaba eritrocitos y liberaba hemoglobina. Y además, en este último paper de Faminon lo demostramos experimentalmente. Cultivamos D39 y Tiger4 con diversas cantidades de eritrocitos. Esto ayudó a la formación de los biofilms. Lo importante es liberar la hemoglobina para que esa liberación de hemoglobina forme biofilms o active la formación de biofilms. Y las dos mutantes que teníamos en D39, mutante de PLI y Tiger4 PLI, cuando le poníamos sangre, obviamente no hacían absolutamente nada. Esta es una correlación, una integración, ¿no? Necesita hemoglobina. El anterior experimento era hemoglobina pura, y este experimento es la hemoglobina que viene, ¿no? Lo decimos, es un ex vivo, es un modelo ex vivo, porque le estamos dando los eritrocitos, y si no lo puede sacar,
la hemoglobina no hace absolutamente nada de biofilms. Las dos cepas responden a hemoglobina pura, así que el defecto que tienen ellas no es del mecanismo que utilicen para hacer los biofilms, pero de que no pueden extraer la hemoglobina de los eritrocitos, ¿no? Esto está en revisión también. Les gustó el paper Infection Immunity de Famina y bueno, todavía estamos haciendo los experimentos. Entonces, el modelo que proponemos para cómo se procesa, tiene que haber un procesamiento. De alguna manera se forman los biofilms, ¿no? Y vemos que es increíble, son 3000 veces más. Y básicamente lo que en este momento histórico no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que sabemos es que se producen más biofilms, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hemos tenido es si sucede algo, ¿no? Y le puse degradación aquí porque, bueno, tenemos algunos experimentos que voy a mostrar y hay varios pasos, pero bueno, esta es la molécula completa con M, con hierro aquí adentro y no sabemos si se degrada o si se le extrae nada más el grupo M y se disgrega en el M y en el hierro adentro. No sabemos absolutamente nada, en pocas palabras. Lo que sí sabemos, bueno, hicimos, y esto es el mismo experimento del methemoglobin, solamente que en vez de 30 minutos son 6 horas. Lo que sucede con el pico de hemoglobina de Soret, después de 6 horas, en todas las cepas que hemos probado de Streptococcus pneumoniae, es que se disminuye, se desaparece. No podemos saber qué es lo que está pasando, o por lo menos todavía no lo podemos todavía no sabemos exactamente, pero ese pico se desaparece, no hay absolutamente nada. Aparece además otro pico aquí que corresponde con la disminución de este y la aparición de este otro. Lo tenemos en mente, pero está prácticamente en la longitud de onda del DNA, así que puede ser nomás DNA, pero puede ser también otra cosa. Ahí está todavía, no sabemos, pero esto es lo más importante. Entonces, ese pico de hemoglobina HIM se desaparece en todos los cultivos que hemos probado. Así que la primera pregunta era, bueno, esto es una actividad proteolítica que hay en los cultivos de Streptococcus pneumoniae y está degradando. Recuerdan que lo que da este pico es el grupo M, pero aquí hay hemoglobina unida a M. De lo contrario, no se ve de esa manera. El solo grupo prostético no se ve con un pico tan grande. La respuesta es no. Es el mismo experimento, pero con inhibidores de proteasas y lo hicimos de cualquier manera, hasta volteada la placa. De ninguna manera pudimos detener la degradación, ni siquiera la aparición de otro pico que todavía no sabemos qué es, pero no lo pudimos detener. Este es un experimento no más de 3 horas, pero no lo hemos podido detener con esto. Una de las cosas más importantes aquí es que sucede con muchas de las especies de Streptococcus, ¿no? Por lo cual pensamos que esta evidencia va a ser bien tomada en el medio, porque todos los que hemos probado de que hay una serie de Streptococcus salivarius, mitis, pseudomonas oralis, en todos los casos excepto mutans. Recuerden que mutans no produce peróxido de hidrógeno, no produce alfa hemólisis, ¿right? Bueno, pues mutans no produce esa disminución de este pico, ¿no? Entonces ahora otra vez conectamos el peróxido de hidrógeno con el pico más grande, no el de oxyhemoglobin, methemoglobin, pero con el pico de Soret. De alguna manera, y obviamente tenemos la doble mutante y las probamos y todas las dobles mutantes no le hacen absolutamente nada a la hemoglobina después de, bueno, este es un experimento de 4 horas, pero 6, 8, las horas que sean y no pasa absolutamente nada con el pico de Soret y tampoco se aparece el otro pico aquí. Entonces, no es una proteasa, es hydrogen peroxide que le está haciendo algo a esa hemoglobin, ¿no? Hay una reacción extra diferente, no creo que sea diferente. Recuerden, el paper de la alfa hemólisis es un punto final, ¿no? Crecen y hasta ahí llega la reacción en la placa y se acabó, ¿no? Es methemoglobin, pero lo que sucede en un caldo de cultivo es completamente diferente, la reacción continúa y en eso es lo que estamos, ¿no? Lo que hicimos fue, la pregunta era obvia, es si tomábamos catalasa, que es un scavenger de hydrogen peroxide o thiourea, que sabemos que
que secuestra los oxidrilos, y no le he dicho, pero obviamente esto se conoce como una reacción de Fenton. En la reacción de Fenton, el peróxido de hidrógeno con el hierro produce oxidrilos, y el oxidrilo además es mucho más reactivo que el hydrogen peroxide. Sin embargo, no pasó absolutamente nada cuando cultivamos Streptococcus con Tayuria. En cambio, cuando lo cultivamos con Catalasa, no hubo esa disminución del pico de Soret, ¿no? Entonces, por lo pronto está claro que se requiere hydrogen peroxide, y algo está sucediendo en la molécula de hemoglobina que ese hydrogen peroxide hace que se zafe el heme, que se degrade, o que haga otras cosas que no sabemos, ¿no? Pero es importante el hydrogen peroxide aquí. Entonces ya le quitamos aquí si es una proteasa, ¿no? Es hydrogen peroxide, pero tampoco sabíamos si era degradación. Hicimos los Western blots con policlonales, monoclonales, alfa, beta. En todos los casos veíamos en los wild type o en las dobles mutantes a la proteína intacta, a los monómeros, a los dímeros y los monómeros con algunas ausencias que lo platicamos si tienen algunas preguntas, pero la conclusión de esa parte fue que no se estaba degradando la proteína, ¿no? Toda la evidencia en los picos de Soret indica entonces que, y como no hay degradación, entonces que lo que está sucediendo es que se libera el grupo M del monómero. El monómero está intacto, eso requiere hydrogen peroxide. Bueno, toda esta parte todavía no la sabemos, pero ¿qué es lo que sucede con el grupo HIM? Tomamos los sobrenadantes y hicimos una tinción para grupo HIM, grupo M. Y como vemos aquí en los sobrenadantes, la wild type no hay absolutamente nada, tanto como de Tiger 4, de 39 o de EF3030, pero las dobles mutantes no le hacen absolutamente nada al HIM. Así que este question mark que está aquí, esta interrogación que está aquí, la vamos a quitar en algún momento cuando pongamos el paper. Se libera el grupo M. Ese grupo M, además, una vez liberado, no sabemos si se degrada, pero de que se va para Streptococcus pneumoniae lo toma, tenemos la evidencia. Acá les muestro una evidencia muy visual. Esta es Streptococcus sin hemoglobina, y obviamente vemos un pellet bacteriano claro, y después de 6 horas de incubación se pone completamente negro, indicando que está el grupo M adentro de la bacteria o pegada en algún lugar de la bacteria. Entonces, lo que empezó como y tenemos más evidencia, pero va a estar en el paper dentro de unos 3 o 4 meses, lo que empezó como no sabemos absolutamente nada, bueno, ya hemos descubierto algunos de estos pasos que son importantes porque también vamos a conectarlo en algún momento con la patogénesis. Es incubar con hemoglobina, estreptococos y células epiteliales induce una disminución de la resistencia transepitelial, y solo lo hace la hemoglobina y no M y hierro. O sea que no solamente crea más biofilms, sino que además de alguna manera daña el epitelio del intestino. Y déjenme ver qué tengo aquí, creo que lo estoy repitiendo. Voy a terminar con el mensaje probablemente más importante. A diferencia de otros patógenos, y aquí vemos un caso muy reciente de clostridioides difíciles, es que en la nasofaringe, este es un paper donde midieron la hemoglobina libre o unida, la hemoglobina libre, es el hierro libre o unida a la hemoglobina en la nasofaringe. Y aquí se ve claramente de que todo el hierro que está todo el hierro que además Streptococcus pneumoniae necesita está unida a la proteína, y obviamente necesita un mecanismo para tomarla, y eso es lo que estamos haciendo.
vemos aquí, y lo pongo como un ejemplo, lo poco que se sabe lo poco que se sabe en otras bacterias importantes. En el caso de Clostridium difficile, lo único que se sabe es que se mete el grupo M, right? No se sabe ni cómo se zafa, ni cómo se degrada, ni nada, pero se mete, activa algunos reguladores y bueno, esto mantiene, porque el grupo M es muy tóxico, entonces esto mantiene la homeostasis en Clostridium difficile. Y obviamente las bacterias que secretan hemolicinas potentes que producen beta hemólisis liberan la hemoglobina y eso es muy, muy sencillo de demostrar. Entonces el mensaje es, espero que claro, nosotros descubrimos algo que va a cambiar los libros de texto de microbiología en algún momento y la manera en que enseñamos. Y lo más importante es que es una reacción de un factor de virulencia muy conocido que no se sabía que sucedía, y es que la alfa hemólisis es causada por la oxidación de la hemoglobina por el peróxido de hidrógeno, pero además esto incrementa la colonización o los biofilms. Parece que este procesamiento además incrementa la virulencia. Y seguro que este procesamiento de hemoglobina libera este grupo M y es utilizado por Streptococcus pneumoniae. Si me invitan el año que viene, les voy a dar la siguiente parte, pero esto es realmente cómo se ven en las células epiteliales los nuevos biofilms de Streptococcus y las mismas secciones histológicas las estamos tiñendo con inmunofluorescencia y tomando con focal y vemos cómo migran las bacterias hasta el lugar donde están los eritrocitos. Y ya lo voy a parar aquí, si no, acá nos vamos a quedar hasta la noche. He mencionado a todas las personas que han colaborado con este estudio. La mayor parte de las últimas evidencias lo hemos hecho aquí en mi nueva institución, la Escuela de Medicina, la Universidad de Mississippi, con dinero del NIH. Y aquí lo voy a parar por si tienen alguna pregunta, lo discutimos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Está bien interesante todo lo que nos estás mencionando. Y ya empezaron bueno, aquí tengo una pregunta de Carolina Viteri. Ella pregunta a qué te refieres con cepas silvestres, si son aislados clínicos y de qué tipo de muestra. Y además, ¿qué metodología usaste para hacer las mutantes? Carolina, de Ecuador. Viteri dice, ¿sí? ¿La Sí, conoces? sí, claro. Ah, muy bien, qué bueno. Estamos internacionales el día de hoy, qué bueno. Claro, en las cepas silvestres sí son los aislados clínicos. D39 es un aislado muy antiguo de 1920. De hecho, D39 es uno de esos que aparecieron en el paper de Griffith de los 20, ¿no? El paper de la transformación. D39 y R6, que es la hija de D39 sin cápsula, y eso eran los que se comían al serotipo 3, etcétera. Bueno, D39 es el clásico, ¿no? Y Tiger Force los 90 y fue la primera cepa que se secuenció, es una cepa de una bacteremia. Y EF3030 también es un aislado clínico, 19F es una cepa vacunal, bueno, serotipo 4 también es de vacuna y es la clásica. EF3030 es la que mejor coloniza la nasofaringe. Se utiliza para los estudios de colonización porque no se va para los pulmones. Recordemos que los ratones, cuando lo inyecta uno, los pone uno parados y entonces la mayor parte de las bacterias se van al pulmón y ahí colonizan y los matan en 3 días. Se te acaba un experimento de $500, pero EF3030 por alguna razón se queda ahí parada o en la nasofaringe. Entonces, la mayor parte de los que hacemos esto, trabajamos con EF3030. Estás mudo. Perdona, ¿las Okay. mutantes cómo las generas? La mutante es homólogos recombination, tan sencillo. Uno kilobase atrás, una después, ¿no? Upstream, downstream, y hay un cassette de resistencia a antibiótico y hacemos un cassette, ¿no? Sí. Digamos, con resistencia a eritromicina, le pegamos un pedazo del gen. Comúnmente son 1000 bases del gen de río arriba y 1000 bases río
abajo y le cortamos 800 pares de bases, que es más o menos lo que mide, por ejemplo, el cassette de eritromicina. Y una vez que tiene uno el PCR, ya nada más se les da de comer y ellos comen DNA, ¿no? El Streptococcus es en el organismo que se descubrió que el DNA era el material genético. Esto es un paper de los 40. Es sencillo hasta cierto punto transformar y hacer una mutante. Claro. No, sí, sí, recuerdo, de hecho, Streptococcus. lo enseñamos en las clases de genética y tú me recomendaste un libro que compré y me encantó, justamente el libro de Sí, cómo, de uno de los autores de Every sí, de la Materiality McCarthy. transformación. Ujú. Era McCarthy el que escribió el libro, McCarthy, sí. ahora sí. Y muy, muy bueno el libro, recomendable. Bueno, muchas gracias. Si alguien preguntas, por favor, en el chat, o bien si abres Hola, el micrófono. Adelante, adelante. sí. Mi pregunta es más que nada por desconocimiento. Me Sí. gustaría saber si hay estudios al respecto de quorum sensing en Streptococcus pneumoniae y si esto, um, como sabemos en otras bacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, incrementa los factores de virulencia y, bueno, que desencadene, ¿no? la hemólisis. Es decir, si tiene que ver con quorum sensing o si no se ha estudiado, si no se sabe. Gracias. Bueno, sí, sí, no, gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, el sistema de transformación es el quorum sensing, es el más importante. El péptido se llama Competence Stimulating Peptide, ¿no? El péptido estimulante de la competencia es un péptido quorum sensing, es el clásico, nada más que no lo llaman como quorum sensing por razones históricas, pero es un quorum sensing que tiene un sistema de dos componentes, el receptor, histidine receptor y un regulador. Y sí, está muy involucrado en la virulencia porque activa 130, 150 genes y muchos de ellos tienen que ver con la virulencia. Um, el, en el paper de Infection Immunity tenemos un experimento con mutantes de este quorum sensing y sí se disminuye significativamente, pero no a los niveles que a mí me gusta. A veces a mí me gusta el todo o nada porque es muy sencillo el readout, ¿no? Si no hay absolutamente nada, no hay más que argumentar, pero si hay significancia estadística y eso es porque este sistema es el de la transformación y requiere DNA para hacer los biofilms. Hay una maraña de DNA también dentro de estos biofilms y cuando disminuyes la competencia hay menos extracellular DNA. Esa es la explicación que dimos, pero no parece que por lo menos estén conectados hasta ahorita la hemoglobina y todo esto que sucede con el quorum sensing. De hecho, estas proteínas de hecho tienen actividad de DNAsa, pero bueno, eso capaz que olvidan que lo dije. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias que estén preguntando. Hay otra pregunta en el chat, te la leo. Dice, Sí. las mutaciones de Saúl de la Vega, ¿las mutaciones en las cepas empleadas tienen algún efecto sobre la regulación de la producción de ROS? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué experimentos más se podrían realizar para poder dar más soporte a sus conclusiones? Excelente charla, salud. Son dos preguntas. Ok, bueno, de hecho son ROS, ¿no? El Reactive Oxygen Species, Hydrogen Peroxide lo es. En el paper de J. Bach, que donde mata a Staphylococcus aureus, la molécula que lo mata es los hidroxilos. En ese caso, cuando agarramos el scavenger de los hidroxilos, no hay muerte de Staphylococcus aureus. Eso está súper, porque igual es todo o nada. O los mata a todos o no mata a ninguno solo si hacemos el scavenger. O sea, en pocas palabras, sí es un ROS lo que produce Streptococcus pneumoniae. Y eso es parte de lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque se produce muchísimo, las consecuencias de este ROS a las células, que además también producen ROS, ¿no? Cuando están atacando. Entonces, la consecuencia el resultado de esto no lo vamos a saber hasta dentro de unos 5 años. Pero es una muy buena pregunta. De hecho, es el próximo, una de las próximas aplicaciones que vamos a mandar nosotros es para estudiar justo cómo estas dos interaccionan, el ROS que produce Streptococcus con lo que la célula normalmente produce.
¿Qué más se podría hacer para demostrar? No estoy, mostré muchísimos experimentos que no estoy seguro de demostrar cuál de ellos, yo soy muy, se conoce aquí como muy picky, nosotros hacemos 3 o 4 cosas de lo mismo hasta que entramos con una conclusión. Cada uno de los experimentos que mostré tiene 3 o 4 ensayos diferentes y todos llevando a la misma conclusión, ¿no? Por ejemplo, los del gel del HIM, tenemos una ELISA para eso. Y así. Entonces, siempre se pueden hacer muchas otras cosas más, pero creemos que por lo menos lo que tenemos hasta aquí, la evidencia es muy, muy clara y soportada por experimentos con mucho rigor, porque son varias evidencias con otras metodologías. Muy bien. Pero estoy de acuerdo que sí se pueden hacer muchas otras cosas más. Podemos pasarnos varios años haciendo el mismo experimento de diferentes maneras. Desde luego que sí, estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta de Marín Aragón. Si quieres abrir tu micrófono y hacerla tú, adelante. Marín. Sí, Sí, vale, muchas gracias, adelante. doctor y Adelante. Antonio. Había una gráfica en la que puso diferentes tipos de Staphylococcus. No sé si se me cortó un poco el audio, pero no me quedó muy claro para qué comparó los diferentes Staphylococcus. Ok. Bueno, son estreptococos. Primero porque todos ellos hacen lo mismo y todos ellos están en el mismo nicho, ¿no? Entonces, imagínense que y eso lo vamos a decir en el paper. El paper del procesamiento de la hemoglobina va a incluir un claim que se llama aquí, que es un mecanismo muy importante y compartido por todos los estreptococos que colonizan la cavidad oral, lo cual es muy, muy importante en términos de patogénesis, algo que no se conocía antes. Todos procesan la hemoglobina usando el hydrogen peroxide de la misma manera. Y no tenemos la evidencia con los otros estreptococos, ¿no? Va a abrir muchas nuevas más líneas de investigación. Ya quienes sean expertos en esos otros estreptococos buscarán eh, comprobar que eso mismo sucede con los otros, pero si estamos hablando de un mecanismo nuevo que además interfiere en la patogénesis de una bacteria tan importante, ¿no? La número 1, al menos en casos de neumonías mortales, y que puede ser compartida por otras bacterias orales, es algo bastante importante. Tenemos más experimentos con estas bacterias de Streptococcus. Solo mostré el que me pareció que era más adecuado, ¿no? Es compartido, es un mecanismo compartido por una serie de otras bacterias. No es único, pero es el primero. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Sí. Si alguien más tiene otra pregunta, la quiere escribir o abrir su micrófono. Ya, Edwin Vázquez pregunta, ¿hay variación en la patogénesis de las cepas meningias contra las extrameningias en comparación con las extrameningias? No que yo recuerde, ¿eh? Hay un paper reciente del CDC y de un grupo en Inglaterra donde muestran una variación, es una sola cambio, un aminoácido, y no recuerdo ni siquiera dónde está, pero el paper simplemente hace, bueno, digo simplemente, pero es muchísimo trabajo, hay secuenciación de cepas de bacteremia, cepas de meningitis, cepas de neumonía, y lo único diferente entre ellas es un cambio, y ellos hacen mención a ese cambio, lo que hace el tropismo. La verdad es que yo digo que es prematuro. El paper me parece que es un science, es de un calibre bastante, bastante grande, pero no estoy seguro porque no recuerdo bien la conclusión. Es más un paper genético, una evidencia genética, y no estoy seguro con respecto a la clínica, ¿qué quiere decir eso? Con respecto a si uno prueba las cepas aisladas de las meningitis contra las neumonías, depende del modelo, pero no recuerdo que hayan diferencias en cuanto a adherencia o toxicidad y cosas así. Muy bien. Leo la siguiente pregunta, pero antes dice Enrique Martínez Carranza que si aceptas postdocs, es decir, que si estás reclutando gente.
Ya está. Ahorita, justo ahora no, pero tenemos varios estudios, bueno, varios proyectos enviados, así que yo espero que vaya a haber dinero para el próximo semestre, por lo menos para el segundo semestre del próximo año. Ahorita tengo dos postdocs, bueno, tengo uno y otro viene de Europa con una Fulbright Scholarship Esa es la que otra, ¿no? escribí. Que, para los que no saben, tú también puedes conseguir tu beca aquí. Es decir, consigues una del CONACYT y te vas. Entonces, Sí, así, claro. así cualquier investigador en Estados Unidos, me imagino incluido Jorge, si tú llegas con tu dinero, así es lo que dicen, te reciben, porque ya es trabajo, es un trabajador que ya viene apoyado por alguna fundación, como el CONACYT, Sí, sí, y te claro. reciben. Entonces, esa es una opción, no necesariamente esperar a que Jorge tenga dinero, pero es una buena opción. Bueno, Claro, claro. sí, Sí. perdón, te leo la No, siguiente no, pregunta. ¿Quieres sí, comentar por algo? favor. Perdón. No, no, sí, así he tenido un par de chicos, escribimos, tienen interés y no he tenido el dinero en ese momento, escribimos como el chico que viene ahora, escribimos un proyecto, lo aplica y él ya recibió el dinero para un año y ya en lo que se espera que nosotros tengamos más y comúnmente un postdoc es de 2 o 3 años, pero es un buen comienzo si la persona tiene interés y además fondos para estar un año, por ejemplo. Claro. Muy bien. Daniel Ríos pregunta, ¿tiene alguna propuesta profiláctica o de tratamiento para evitar que esta liberación no suceda? Esa es una pregunta. Y la siguiente, ¿qué experimentos a grandes rasgos, todos quieren saber de tus experimentos, Ok, proponen para dilucidar qué le sucede a la hemoglobina una vez liberada? Son las dos ok, preguntas. ok. En los profilácticos sí, por ahí va la cosa. Incluso existen, existen condiciones clínicas que se parecen mucho a las infecciones de neumococo o lo que hace neumococo con la hemoglobina, ¿no? Hemoglobinopatía se llama, ¿no? Hemoglobinurias. Y cuando pasa una hemoglobinuria, lo que sucede es que se autooxida la hemoglobina, ¿right? Neumococos la acelera, pero es la misma oxidación. Entonces existen compuestos clínicos utilizados en modelos animales, allá vamos, ¿no? Estoy escribiendo justo ahora el grant, donde vamos a hacer un modelo de septicemia y de neumonía y lo vamos a tratar con todos estos compuestos. Son antioxidantes, en pocas palabras, pero sí, efectivamente, esa es la idea. Tratar de que disminuir la oxidación de la hemoglobina para hacer que disminuya la patogénesis. ¿Qué experimentos? Bueno, tenemos un estudio de metabolómica hecho. No lo estoy mostrando porque estamos haciendo la mutante de los datos, pero está hecho el estudio de la metabólmica en el cual vemos las diferentes moléculas que se producen en estos cultivos. Y ya identificamos un par de candidatos. Tenemos un estudio de TNSEQ también hecho, donde identificamos 2 candidatos candidatos para ser parte del sistema de procesamiento. Porque otra vez, el aporte de este estudio va a ser, primero que nada, lo dije hace un rato, nadie ha demostrado cómo zafa o cómo muchas bacterias toman el grupo M, ¿no? Lo vimos aquí con el paper de Eric Scarr. Todos empiezan con que el M está allá afuera, pero ¿cómo lo zafan? Eso es lo que vamos a mostrar nosotros en este paper, ¿no? Que además, estas bacterias además es una fuente de grupos M, que es importante, ¿no? Para otras, porque hay otras como mutants que produce caries y hace unos biofilms impresionantes y tiene receptores de M, ¿no? Es grupo M, pero no tiene nada para zafar el grupo M. Pues no le importa porque alrededor de él está Oralis, está Salivarius, están todas estas otras que traen un festival de hydrogen peroxide. Entonces, tenemos muchos experimentos ya hechos y obviamente vamos a culminar con el de los animales que les comenté y va a ser suficiente para enviar este primer artículo. Bueno, este artículo extra, ¿no? Perfecto, muy bien. Si hay más preguntas, me las escriben. Mientras aprovecho para colar una yo y también si alguien más quiere abrir su micrófono.
Me platicabas hace rato que una de las ventajas en el lugar en el que estás ahora es que vas a poder hacer modelos animales. Entonces me imagino que varias de estas cosas que nos platicas las podrás probar Sí. ahora en tus modelos animales. ¿Qué modelo animal usas? Ok, aquí tenemos el ratón. Tenemos un modelo de ratón en mi laboratorio. O sea, tengo aprobado el IACUC, que se llama aquí, para hacer experimentos en ratón. Estamos esperando estas mutantes que te comenté que vimos por metabolómica y por TNSIC para para continuar con los estudios y ver si se disminuye o no colonización, virulencia y todo. En el mismo departamento hay un modelo de otitis media en chinchilas. No me acuerdo cuál especie es, porque como yo nunca las trabajé, estos son roedores más grandes. Ok. Y justo por eso conozco a Carolina, porque ella está en un grupo en Ecuador que trabajamos en conjunto. Y ellos tienen un modelo muy lindo de Guinea Pigs, que además también son roedores más grandes, tienen unas vías aéreas más grandes, porque el problema del ratón es que la nariz está pequeñita y es un lío, ¿no? Pero estos hay que matarlos para sacarle la nasofaringe o para sacarle la muestra, pero a los roedores mayores, más grandes, sí, sin ofender a ningún político mexicano, pero los roedores mayores tienen las narices más grandes, ¿no? Y se les puede incluso hacer lavados y todo esto, ¿no? Entonces, por lo menos tres. Bueno, y hay un grupo en India que lo estoy tratando de convencer que tiene un modelo en rata, ¿no? Ese sería incluso más ad hoc a lo que dije hace ratito, porque este modelo en rata es de otitis media. Y es muy sencillo porque nada más se la aplica en el epitelio, ¿no? En la bula se llama. Prácticamente se rompe la bula del animal con el cultivo y a los 3 días hay 1 millón o 2 millones de nemococos ahí. Muy bien. Entonces, para allá vamos, sí, estamos muy entusiasmados porque muchas de las cosas que nosotros hacemos in vitro, ahora las vamos a poner en el modelo animal. Perfecto. Amin quiere preguntar y luego hay otra en el chat. Y tú me dices cuando te canses, porque bueno, podemos Ok. igual seguirnos, pero también ya vi que se hizo oscuro ahí en tu ventana. Sí, ya. Muy bien, Amin, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primera instancia le agradezco al doctor Jorge por una interesantísima plática. Yo creo que aplicó muchos estudios para demostrar eso y la verdad sí se me hace muy interesante. Bueno, yo trabajo con Escherichia coli, ya lo sabe el doctor Ibarra, que trabajo con la maestra Cristina en el centro de detección. Okay. Mi pregunta es, ¿han visto, no sé, algún regulador, hablando en el caso de la biología molecular, activo en el caso del transporte? Porque vi que en una imagen tenía, bueno, en una imagen final, tenía precisamente como signos de interrogación que me imagino que hacía referencia a algún sistema de importe de moléculas. Sí, sí, ese signo de interrogación es por lo siguiente. El sistema más conocido de importe, ¿no? De toma del grupo M es uno de Staphylococcus aureus. Recuerden, si uno incrementa la cantidad de grupo de M que se le da a la bacteria, lo va a matar, es tóxico, ¿no? 20 micromolars va a matar a Staphylococcus aureus. O sea, tiene un sistema que lo toma, ¿no? Pero aguanta hasta 20, ¿ok? Eso está claro. Ahora, Streptococcus pneumoniae solamente resiste 2.5. Al 5 micromolar se muere. Por eso es el signo de interrogación. Porque pensamos nosotros que no es el mismo sistema. Lo que está tomando al grupo M es una proteína que tiene mucho más afinidad o el sistema de transporte es más eficiente. Lo que es cierto es que una de las bacterias en donde mejor se ha estudiado, ¿no? Y creo que esto es un science en Staphylococcus aureus, de cómo toma el grupo M, lo necesita el grupo M, ¿no? Recuerden que el grupo M es el grupo prostérico que agarra para los citocromos y para todos lados, ¿no? El Streptococcus pneumoniae no tiene ningún citocromo, no tiene cadena respiratoria, nada. ¿Para qué quiere el grupo M? ¿Por qué es más eficiente?
no lo sabemos y por eso está el signo de interrogación. O sea, que todavía hay para mucho más en esa parte, ¿no? No es la misma proteína, seguro que en Staphylococcus aureus, y no sabemos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, a mí ya me acordé de él, él trabaja ahí en la UAP. Sé Ok, que es ahorita donde trabaja en Puebla. Mandan una perfecto. pregunta a través de Facebook. Gracias, Ixchel, por pegarla. Dice, ¿cree que este mecanismo que propone aplique a todas las bacterias alfa hemolíticas o es exclusivo de Streptococcus pneumoniae? Aplica para todas las que producen peróxido de hidrógeno, sí. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿podemos esperar alguna otra pregunta? Mientras tanto, la vacuna, los que somos adultos y nos enfermamos de strep cada año, ¿nos podemos vacunar o no? Sí, sí, aquí en Estados Unidos está recomendada para adultos de 50 en adelante. Yo no estoy seguro si ya estás en ese grupo de edad, yo Muchas todavía gracias. no. Y son 2 dosis. Justo ahora se utiliza la vacuna de los niños como primera dosis, la PCV13 en adultos, y luego un refuerzo con la vacuna del adulto, que es la PSV23. Y eso funciona bastante bien porque no lo dije, casi siempre estoy enfocado en los niños, pero en los adultos sí es una causa. Los adultos se mueren de cáncer, de neumonía estreptocócica y de complicaciones, ¿no? Cardiovasculares, pero es una de esas causas muy, muy importante y esa sí va a levantar ahora con el COVID, pero Streptococcus pneumoniae lo es. Aquí se vacunan a los adultos mayores y ahora la recomendación es que a partir de los 50 años. Sí, ya prontito voy a llegar ahí. Ok, Sin revelarlo, pero bueno. A mí creo que le sigue teniendo una duda, por favor. sí, adelante. Gracias, doctor. Bueno, otra pregunta. Vi que había un antibiótico que se llama la solitromicina, me parece, que lo utilizan para tratar la neumonía asociada a la comunidad, que pues es la principal causa de este patógeno. ¿Ustedes Ok, evalúan esa medicina o ese antibiótico? ok, bueno, esa es una pregunta muy triste para la compañía farmacéutica. No sé de dónde lo sacaste, pero bueno, qué bueno, sí lo voy a comentar, claro, yo estuve en ese clinical trial. El Solitromycin se suponía ser ojalá no lo están vendiendo en México, porque se suponía ser un nuevo macrólido o es un nuevo antibiótico. Y llegó hasta el fase 3 como cualquier otro estudio clínico a fase 3 y ahí es donde buscaron a mi laboratorio porque lo dije al principio, yo hago también detección y desarrollamos pruebas de detección. Entonces, nosotros fuimos parte del clinical trial de Solitromycin. Son muchísimos millones de dólares, ¿para qué te cuento? Y además toda una compañía, ¿no? Estaba atrás de Solitromycin, que es Sempra Pharmaceuticals. La historia triste es que todo estaba muy bonito, se curaban los pacientes igual que moxifloxacin, que era el comparador, ¿no? En los estudios clínicos no comparas, no pasa con el COVID, porque no hay una vacuna del COVID, pero con el antibiótico comparas con uno que funcione, porque no puedes mandar a una paciente con neumonía con un placebo que es PBS, ¿no? No tienen que darle otro antibiótico. Y se curaban iguales. No hay resistencia a Solitromycin y por eso, bueno, es bueno, ¿no? Tenemos un antibiótico nuevo que cura igual que moxifloxacin, pero no hay resistencia porque no lo ha visto los pacientes, las cepas, etcétera. El problema fue que causaba efectos secundarios. Y eso fue ya todo hasta el final. Después de gastarse todo el dineral y una compañía grande y todo, y olvídalo, porque además los stocks se fueron a 40 después de $1 y aquel que invirtió 1 millón ganó 40. Y eso fue antes de que se publicaran los efectos secundarios. La historia es que no se aprobó por la FDA por los efectos secundarios. Se tiene aquí en Estados Unidos de reserva, ¿no? No hay resistencia contra Solitromycin. Así que si alguien tiene una de estas gonorreas que tienen resistencia a todo, pueden usar Solitromycin. Nada más decide que va a tener problemas en el hígado, pero pues te vas a curar. Algunos antibióticos como Solitromycin están ahí, no es una pérdida total. Y por eso pregunté, ojalá no se esté vendiendo en México, porque acá no fue aprobado
community acquired pneumonia ni para ninguna otra cosa por los efectos secundarios. Muy bien, no, excelente. Muchas gracias por la pregunta. Excelente. Es bueno saberlo. La verdad es que yo no he visto en el mercado. Habrá que ver cuál es el nombre comercial acá en México. Ya ves que así pasa, ¿no? Sí, sí. Acá nos venden lo que no se vende en otros lados. Okay. Muy bien. Pues yo ahorita ya no tengo alguna pregunta, a menos de que surja alguna otra. Y voy aprovechando para agradecerte, Jorge, por tu amabilidad y darnos este seminario. Ahora que te mande por correo, te mandaré una constancia de tu participación. Digo, súper. Pues ya sabes que cuando vienen aquí los llevamos a comer y a beber. Pero bueno, ya me la debes. lo pospondremos y te la estaré debiendo. Entonces, claro. Con mucho gusto, espero que pronto podamos volver a viajar y los tengamos en vivo. Lo bueno de todo esto, digamos, es que podemos tener más sesiones porque tampoco, de por sí nosotros como escuela no podemos traer gente porque no tenemos una partida para eso, tristemente, pero los aprovechamos cuando vienen. Ya ves que te invitan de la UAP, te invitan de algún lado y es cuando aprovechamos, nos agandallamos en la escuela, bueno, pues yo, y los traemos para dar la plática. Entonces, de verdad te agradezco mucho. Voy a terminar la sesión en Facebook. Perfecto. Y no sé si alguno, a ver, déjame ver, si alguno de los profesores se quiera quedar. Hay una pregunta más. A mí está muy preguntón y dice, ¿habría alguna diferencia entre las cepas capsuladas y las no capsuladas para la secreción de alfa-hemólisis? ¿Alguna? No, todas son iguales. No lo presenté porque ya era mucho, pero tenemos las no capsuladas aquí con todos los estudios también de alfa-hemólisis y de methemoglobin y todo lo mismo. Y todas producen peróxido de hidrógeno. Eso es la única condición. Perfecto. No, pues, maestra, ¿cómo le va? Que veo a la maestra Chela. Bien, Jorge. Qué bueno. Muchas gracias y bueno, a Toño también por hacer esta plática de tus trabajos tan excelentes que tienes. Entonces, muchas gracias, Jorge. Te agradecemos. No, es un placer. Todos los que estamos aquí te agradecemos siempre tu facilidad para aceptar. Yo no tengo ninguna duda porque yo aprendí de ustedes, así que en gran parte importante de lo que hacemos nosotros y nos divertimos tanto en el laboratorio es a las enseñanzas de usted, del doctor César Hugo, que además no nada más aprendí microbiología, sino a jugar fútbol y entonces, es un paquete completo, biológicas. Déjame contarte, si me permite, Toño, déjame contarte una anécdota que tenemos en... ¿Quieres que la grabe o no? De microbiología general. ¿Quieres que la grabe o la dejo de grabar? Sí, es simpática, perfecto, no tiene nada políticamente incorrecto. Muy bien, yo porque no vayan a querer que no salga eso publicado. Justo el tema de tu conferencia, Jorge, es una pregunta muy común, muy cotidiana por los estudiantes de licenciatura. Es muy fácil explicar la hemólisis beta, la hemólisis gamma todavía, la no hemólisis o gamma es facilísima de explicar, no hay ningún problema, pero no falta el estudiante inquisidor que dice, ¿y la hemólisis alfa? Entonces ahí los recursos como profesores que tenemos, pues no nos queda otra que la mentira, ¿no? Entonces cuando leí tu artículo que por Facebook me enteré, que lo habías publicado, lo leí con alguna atención y decía, bueno, ya voy a tener ya la oportunidad de dar una explicación pues mucho más bonita, más agradable, etcétera. Y todo esto, el artículo tiene un año más o menos, sí, ¿no? Más o menos. ¿Publicado? Sí, bueno, lo enviamos hace como 4 meses. Va apenas a salir. Es que lo pusimos en bioRxiv, por eso está como artículo, pero... ok, yo me enteré por ese adelantado, ¿no? Por ese bioRxiv, sí. Por la primicia. Pero luego los alumnos, a finales del semestre pasado, estaba yo explicando justo esa parte, y uno de los alumnos me vuelve a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Y qué pasa con la hemólisis alfa? Y yo le contesto nuestra misma mentira de siempre. Es decir,
una hidrólisis parcial de la hemoglobina, pues tú sabes, se rompe y, es decir, mentiras. No asimilé el artículo, entonces como castigo me apliqué escuchar completa tu conferencia para Ok, que la próxima vez sepa yo explicarles el papel del perfecto. peróxido de hidrógeno, la salida del grupo hemo y todas esas historias. Sí, sí, Muchas sí. gracias por tu No, charla, no, fue un Jorge. Un placer, saludo. César. No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme y por todo lo que aportaron. Ok. Hay una pregunta más, si aguantas. Sí, sí, aguanta hasta las 6, si no, ya después me regañan, pero sí No, sí, aguanta. sí, sí, no. Entonces, hay una aclaración de Edwin, que es médico, y dice que en México la cartilla nacional de vacunación, la PBC 23, es para mayores de 65, Sí, asplénicos y condiciones especiales. Ya, es Edwin sacando sus términos médicos. claro. Pero No, dice que sí, acá, yo me imagino que si la compra uno, pues ya, yo que ya me lo compro 50, me la voy a comprar la semana sí. que entra. Pero sí. Y Marín Aragón tiene otra pregunta. Adelante, Marín. Sí, sí, Ah, estás por muchas ahí. gracias. Ok, sí, 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 adelante. sí, sí, sí. Bueno, esto también involucra este tema, doctor, pero había estado encontrando desde hace unos cuantos años acá, que creo que ya también está publicado, que están empezando a usar los bacteriófagos en contra de ciertas virus que afectan a los humanos. Y pues quería ver si eso se podía hacer tratable con estos mismos, o por qué no se ha sido tan popular, o, o por qué si no lo usamos contra todos los virus y pues esos encargados, esos virus destruyen bacterias. Sí. Ok, esto, en Streptococcus no se ha utilizado, casi no tiene profagos. Sí hay, pero casi no hay, y no hay fagos líticos hasta donde yo recuerde. Así que no funciona esa parte, pero en Staphylococcus aureus, por ejemplo, lo sé porque yo les pasé uno a una compañía y que está funcionando perfectamente. Aunque no tuve nada que ver, yo nada más lo pasé de mano a mano, se me lo dio otro profesor, me lo pidieron y estos fagos líticos funcionan, son específicos para MRC, o sea, meticilina resistente. Y se están utilizando, claro. Incluso hay compañías ahora mismo, aquí estábamos por contratar, antes de que contratara al postdoc que tengo aquí, traje a otro muchacho de Atlanta, pero se decantó por una compañía de profagos. Entonces, porque esto también está de moda últimamente, funciona con algunas bacterias, y hay de hecho un estudio publicado, estoy tratando de acordarme contra cuál, si Pseudomonas o Clostridium, pero uno de dos, que el estudio clínico con los que se tratan con los profagos, con los fagos líticos, disminuye o cura a los pacientes, ¿no? Al final de cuentas, esos son los puntos finales de los estudios clínicos, que se curen o que no se curen. Y fagolíticos hay en todas las bacterias, ¿no? Eso sí se sabe, ¿no? Pero de que eso funcione en la clínica está empezando a tomar fuerza, ¿no? Sí, yo creo que se ha intentado por muchos años. Ahora con lo de la resistencia a antibióticos es con lo que se está utilizando. Pero insisto, el estudio clínico tiene una serie de pacientes que tenían cepas que tenían mucha resistencia y se usaron los fagos y se curaron. Perfecto. Sí, están tomando mucho aire y hay un libro muy bueno, y son bacteriófagos contra Cinetobacter los que utilizan en este libro. Luego Ok, te lo paso, está muy bueno el libro. súper. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por su interés, por su participación, es lo que siempre se espera. Y te repito, Jorge, muchísimas gracias a ti por siempre estar dispuesto y muchas gracias, es muy interesante y el año que entra nos organizamos otra vez para ver cómo va la historia, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo encantado y muchas gracias a ustedes. Muy bien, perfecto. Pues Bye. buenas noches a todos y muchas gracias, ¿eh? Ok, Cuídate, Gracias a todos. gracias. permanezcan seguros Saludos a tu todos. Hasta familia, luego. Jorge. Gracias, Gracias, hasta luego. maestra. Yo les digo, sí. Ok, Hasta luego, que estén muy bien hasta Bye. todos. luego. Gracias. Bye bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Bye, César. Muy bien. Pues gracias, Jorge. Nos estamos despidiendo.